¿Ya? Muy bien. Nos disculpamos, tuvimos un problema técnico, una falla técnica, pero bueno, retomamos nuestra presentación sobre el maorí en Nueva Zelanda. Bueno, una disculpa, seguimos. Cool, we're good to go. Oye, adelante. The floor is yours, Poya. The Maori language has had a journey of its own. El idioma maorí ha tenido su propia trayectoria. Las personas han tenido esta trayectoria para intentar sobrevivir. En 1996 a 2001, las estadísticas nos dicen que solamente había un 25% de hablantes de maorí en Nueva Zelanda, y en 2003 se estableció la estrategia del idioma maorí. Después, en 2006, hubo un declive a 23.7% de hablantes del idioma maorí. Esto a pesar de la estrategia. En 2013 hubo otra vez una disminución a 21%. Aquí se vio que la estrategia no estaba funcionando por esta razón. En 2015 a 2016 se aprobó la ley de idioma maorí, que fue revisada primero en 2016 y después se estableció la nueva estrategia del idioma maorí. Como se dice, una estrategia fue hecha por el pueblo maorí y en 2019 fue hecha por la corona y el gobierno. Este modelo lo llamamos de revitalización lingüística. Podemos ver que tiene dos partes en la estructura, la parte del pueblo maorí y la parte del gobierno. Te Matawai, ¿qué significa? Podemos ver que hubo una revisión de estos cambios. El ponente está leyendo la frase en la diapositiva. ¿Qué significa Te Matawai? Significa que es una fuente que se regenera, una fuente de agua que se regenera y que cae como cascada como sobre las montañas y llena los manantiales y los reservorios. Es una analogía que tenemos que hace referencia al idioma como un recurso que se regenera, un recurso que fluye, el idioma que fluye hacia las casas, la comunidad, hacia la educación, hacia las calles, hacia el corazón de las personas y que se refresca, como lo hemos visto en esta estrategia. Podemos ver que fluye y que va hacia las montañas y después regresa hacia abajo de una manera ya revitalizada y que va a llenar una vez más los reservorios de la gente. Entonces, el Te Matawai. La prioridad principal es actuar en nombre de la gente maorí y de proveer liderazgo a las personas para que puedan promover el bienestar del idioma maorí. Este es el enfoque clave del Te Matawai. La diferencia que tiene, como hemos visto en la Comisión del Idioma Maorí, ellos están viendo las estrategias, ellos van a ayudar a la corona a que pueda responder por el idioma maorí, pero el Te Matawai realmente le responde a la gente. Hemos visto el apoyo por parte del gobierno y tenemos, por ejemplo, el servicio de televisión maorí. Podemos incluir estas relaciones cuando se incluye el idioma maorí. Aquí tenemos la asociación. El Te Matawai tiene esta asociación con la corona para la revitalización del idioma maorí. Esto le da al Te Matawai una posición realmente muy fuerte para poder hablar con los ministros y para poder hablar acerca de peticiones al gobierno y también trabaja
para la gente, no solamente para la corona, sino que para la gente. Nuestra gente viene de todas las regiones de Nueva Zelanda. Actualmente tenemos 7 regiones representadas que representan más de 109 afiliaciones tribales, como las que han sido nombradas. Nuestros líderes vienen de estas regiones y forman la mayoría de nuestro consejo. Tenemos a los diferentes miembros que son parte de las comunidades maori, del sector educativo también. Y tenemos también algunos representantes de la corona. No de la corona, sino que son establecidos por el ministerio y que también van a ayudar a la gente. Es decir, no los vamos a distinguir como los demás, sino que son parte de la gente y van a estar creando esta estrategia. Tenemos la representación de todas estas regiones y realmente podemos ver que es la gente que se mueve en las calles. Son las personas que hablan el idioma, que enseñan el idioma, que estudian el idioma, que investigan el idioma, que van a crear el idioma y que usan el idioma maori como el medio de todo esto. Tenemos el panel que le brinda apoyo al Te Matawai. Tenemos a nuestros miembros y estamos realmente muy orgullosos de este trabajo que realizamos. El Te Matawai se enfoca claramente en la gente, en los lugares y en las actividades en donde se usa el idioma, se enseña, se aprende y se transfiere. Pero también estamos conscientes de que Maori es un idioma viviente y es la gente maori que lo tiene que considerar de esta manera. Es decir, que se tiene que sentir, se tiene que ver, se tiene que creer en el maori. Y esta es la idea del Te Matawai, que las personas son los guardianes del idioma, no la corona, solamente la gente. Y es la manera como lo vemos ahora y es lo que seguimos haciendo. Así que ahora que sabemos hacia dónde nos dirigimos, tenemos 5 áreas de resultados para los siguientes 4 años que quisiera compartirles ahora. Number 1. First and foremost, Número 1, el bienestar de la familia. Reconocemos que un idioma tiene familias y necesita las familias, y el bienestar de nuestras familias depende del idioma. Número 2, inmersión. Como otros idiomas, la inmersión es una parte muy importante y se trata de poder apoyar estos procesos de inmersión, crear nuevos sitios de inmersión para poder verlo como un principio del Te Matawai. La transmisión intergeneracional, por supuesto, es muy importante, como ya lo sabemos. Porque si se pierde en una generación, va a ser muy difícil el poder regresarlo, recuperarlo. Por esto este es un punto principal. Los movimientos de legado del idioma. Hay movimientos que han usado el idioma maori como un medio de entrega, que han desarrollado para revitalizar el idioma y han realizado un trabajo increíble. Hay muchas personas que han visto este movimiento de legado del idioma. Por ejemplo, que tienen un gran seguimiento de personas y que pueden dar la entrega o el discurso que den en el idioma maori.
Por supuesto, tenemos la parte de la enseñanza, que estará ligada a los movimientos de legado y tendremos más personas que usan el idioma y que podrá ser enseñado a través de esta transferencia. Por eso estos movimientos continúan guiados por la pasión de la gente. Por eso queremos apoyar estos movimientos y queremos ver de qué manera creamos más movimientos legado del idioma. Y también se trata de la identidad. Iwi, tenemos que hablar de la identidad del idioma. Pensamos que el idioma nos ayuda con la identidad para que las personas puedan identificarse a nivel local y nacional. Porque es bueno conocer el maorí, es bueno conocer tu propio idioma. Hay algunas personas que piensan que esto es crítico para su identidad. Realmente está relacionado con la identidad. Por ejemplo, un miembro de una familia en donde se habla este idioma. A nivel de la comunidad también, a nivel local, se puede tener la identidad a través del idioma. Estos son los 5 ejes que tenemos de 2021 a 2024. ¿Por qué queremos estos resultados, el de transmisión intergeneracional? Ustedes ya lo saben, lo sabemos todos. Es el camino que hay que seguir. El bienestar. Me parece que en el pasado queríamos revitalizar el idioma de manera aislada, pero el idioma tiene que ser parte de la familia y tiene que ser parte del bienestar. El idioma es parte de la cultura, de la identidad, y entendemos que esto es parte del bienestar individual. Los movimientos de idiomas tal vez es menos obvio, pero han mostrado su fortaleza a través del tiempo. Van sin financiamiento y continúan sin financiamiento porque son las personas, es la gente la que lo apoya. Y la parte holística, tenemos que ver los idiomas que tienen que estar en los movimientos, en la familia, también es parte del bienestar, de la identidad. Tenemos que ver todos los componentes y mirarlos en conjunto, no solamente el idioma de manera aislada. Y todo esto se encontrará en un equilibrio de condiciones sociales, económicas, espirituales y culturales. El idioma realmente tiene un impacto en todos estos aspectos de manera positiva. Cuando hablamos del idioma, no estamos solamente hablando del idioma, sino que estamos hablando de la gente. Y queremos crear lugares que sean seguros y donde la gente pueda sentirse confiada para que puedan usar el idioma sin importar a qué generación pertenezcan. Queremos crear acceso a espacios, a lugares y acceso a actividades con el idioma para que se use y pueda ser usado. Y finalmente, queremos que la gente se sienta segura y orgullosa de pertenecer y de ser maorí. La identidad. La gente tiene a su comunidad, tienen que saber de dónde vienen, cuál es su hogar. Lo hemos visto, la identidad a través de los programas de idioma que hemos compartido. Es visible y es valorado en todos los niveles. Se nos comparte. Y también debemos decir que la gente desempeña la función principal en todas estas actividades. Lo hemos visto, tenemos los representantes de las 7 regiones, tenemos 80 personas que vienen de estas regiones a brindar apoyo a las iniciativas. El mantener a la gente. Podemos ver que se reafirma la identidad de la comunidad. Este es un componente muy valioso. También, las personas son los líderes. Se trata
de tener las diferentes iniciativas en Tematawai. Es realmente la gente que toma las decisiones acerca de la inversión, del apoyo, de la administración. Realmente es la gente de las comunidades quienes van a decidir. El idioma es lo que nos define. El dialecto es un punto clave que hemos visto durante estos 4 años. El dialecto es muy importante para la identidad. El idioma, la pronunciación, el ritmo y el conocimiento de lo que se comparte en la región. Aquí tenemos un plan de inversión, como lo hemos mencionado. En la región se decide en lo que se quiere invertir. Ellos nos van a decir en qué van a invertir y nosotros los apoyamos. Aquí podemos ver en el área a través de Chanepecana, que va a estar verificando esta región, y establecieron este plan de inversión. Tenemos que ver el idioma en nuestro corazón y lo que significa para nosotros. Muy bien, ellos se enfocan en la promoción de la identidad, del aprendizaje y los campeones del idioma. Los campeones del idioma son los que continúan haciendo el trabajo arduo y lo pasan entre generaciones. Muy bien, vamos a ver algunos resultados. Vemos que el idioma se ha normalizado dentro de la región. Tenemos una confianza incrementada en los hablantes existentes y vemos que hay un desarrollo de nuevos hablantes del idioma. Vemos los campeones del idioma que están emergiendo. Vemos la revitalización del idioma, el crecimiento de dialectos y de el idioma en áreas más específicas. Podemos ver a la gente maori en las diferentes regiones, en las familias y cómo las personas se están reconectando con el proyecto Tematawai. Tenemos unas actividades de grupo intensivas porque la gente se junta, comparte el conocimiento y esto ha sido realmente muy efectivo, ha sido muy bien recibido. Muchas actividades porque es lo que la gente quiere. Esto funciona para la gente. Podemos ver el aspecto multigeneracional con la participación multigeneracional. Y desde que surgió la COVID, bueno, las personas se involucran más en las diferentes plataformas en línea. Hay personas que les gusta conocerse en persona, pero ahora, por causa de la COVID, ya es una realidad que debemos usar las plataformas y también hacia el futuro. Cuando salgamos del confinamiento, estoy seguro que tendremos algunas reuniones presenciales una vez más. Ahora, los hallazgos de nuestras investigaciones. Esto puede estar relacionado con un plan de idioma. Se requiere de paciencia, tolerancia, empatía y apoyo para todas las personas que están participando en estas actividades. Estas personas tienen que saber que ellas quieren usar el idioma cada día. El decir, quiero usar mi idioma cada día. El
crear espacios seguros para poder aprender y usar el idioma, invertir en nuestra siguiente generación, las siguientes 2 generaciones, que ellos usen el idioma. Y ellos pueden usar el idioma en un contexto que es real para ellos. Ellos ya tienen el idioma y los fomentamos a que lo usen. El contexto lo es todo. El tener una comunidad que nos apoye es un punto crítico. Los dialectos también son un punto crítico. El identificarnos, entonces pertenecemos. Vemos un mayor cambio acerca de los dialectos, como ya lo mencioné. Tenemos un tiempo limitado y recursos limitados. Por esta razón, tenemos que priorizar y tenemos que tener objetivos. Tienen que ser dirigidos por la comunidad para que las personas, para que sea la gente la que participe y que realicen el trabajo arduo. Además de sus vidas familiares, de sus vidas laborales, que puedan desempeñar esto también. Y la inmersión en diferentes rubros para que se pueda usar el idioma y se pueda aprender. Kia Mauriora Terreo. El tema Tawai quiere que el idioma sea un idioma que vive. También queremos que el idioma se lleve a las casas, a los hogares, para su gente. Este es el objetivo principal. Para apoyar la revitalización del idioma. Bueno, muchas gracias a todos. Me siento muy honrado de estar aquí y muchas gracias por darle la oportunidad al tema Tawai de compartir con ustedes. Muchas gracias a todos. Tal vez nos veremos en Nueva Zelanda algún día. Tena Rawatukwe, Poya, muchísimas gracias por compartir las experiencias de tema Tawai con nosotros y nosotras esta tarde. Pues pasamos a las preguntas. Shall I stop sharing my screen? You can keep that up there, Partai. Oh, ¿Dejo de compartir mi pantalla? Bueno, puedes dejarla ahí. I can kick off with a question if that's desirable. ¿Puedes coger una pregunta? Sí. So, Poya, thanks so much. I mentioned Oye, muchas gracias. in one of my Había mencionado en uno de mis comentarios, no sé si lo escuchaste, pero especially recognized indigenous language, acerca de los 68 idiomas and they've got, indígenas que han sido reconocidos, um, además del español, do you en México. think that Y hablando de los dialectos, Te Matawai or ¿piensas que un modelo como Te Matawai, según tu experiencia con el idioma maori, those models can crees que esos modelos puedan ser aplicados al contexto en donde tenemos tantos grupos lingüísticos tan diferentes? Sí, creo que el Te Matawai no es perfecto. Seguimos trabajando en ello, pero como representamos a la gente, es decir, la gente se representa a sí misma. Estamos aquí en Wellington y esto significa que es un proyecto más holístico. La gente se siente más motivada porque es la gente la que nos dice cómo quieren que su idioma sea revitalizado, qué forma desean emplear. Se trata también del ambiente. Entonces, ellos lo van a llevar a su ambiente.
a sus lugares, a sus historias, a sus trayectorias ancestrales y pueden usarlo como medio para llevar el idioma a su gente como vehículo de transmisión. Ellos tienen la pasión, no tal vez de la revitalización del idioma, sino de sus ancestros, de los lugares, de la identidad. Y por eso sí están muy emocionados por participar y van a representar a su grupo familiar y van a usar el idioma que de manera subconsciente podrán revitalizar los dialectos. Así que nosotros no tomamos la información y la compartimos con nadie más para que ellos puedan mantener su propio idioma, para que puedan estar orgullosos de que es su idioma y que es único, que todo este conocimiento es único. Y me parece que es un gran modelo. 68 idiomas me parece que podrían hacerlo también. ¿Acaso el gobierno invierte en la revitalización de los 68 idiomas? Muchas gracias. Thanks so much, Pollo. I'll pass on to Almandina. Le voy a dar la palabra a Almandina. Creo que nos está volteando la entrevista, haciéndonos preguntas a nosotros. Bueno, justo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es la instancia que trabaja en ese tema y pues no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar que tengo la palabra para hacer un comentario y una pregunta. Mi comentario es que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como parte de nuestro plan de trabajo hacia el diseño internacional de las lenguas indígenas, tenemos un planteamiento que es que el diseño tiene que estar en manos de los mismos hablantes, de los mismos pueblos indígenas. La Declaración de los Pinos, que se preparó de cara al diseño, tiene como su principio fundamental la centralidad de los pueblos indígenas. De manera que creo que es una conclusión a la que se ha llegado en muchas partes del mundo, ¿no? En Nueva Zelanda, clarísimamente, y está llegando también esa conclusión a muchos otros lugares y, bueno, pues en particular a México. Y tenemos la claridad de que efectivamente si no es con la participación protagónica de los hablantes, de los pueblos indígenas, las lenguas no se podrán revitalizar, ¿no? No es algo que dependa de instituciones gubernamentales, de instituciones educativas, tiene que surgir de la población. Y pues estamos trabajando con esa idea, con esa lógica de tratar de generar las condiciones para que la población indígena sea la que diga qué es lo que quiere en relación con sus lenguas, por dónde quieren trabajar en la revitalización, qué lugar quieren que ocupen las lenguas en su vida cotidiana. Y bueno, ahora paso a la pregunta, que es, pues en este camino que estamos visualizando, un reto que vemos es que si bien mucha gente está muy comprometida con su lengua y muy interesada en trabajar en su revitalización y tiene una identidad muy, muy fuerte, también es cierto que hay muchos miembros de los pueblos indígenas, sobre todo jóvenes, que recibieron el mensaje de que su lengua no era importante y que lo importante era hablar español, hablar inglés, y que no tienen realmente interés en recuperar su lengua, no les interesa. ¿De qué manera han logrado en Nueva Zelanda cautivar a los jóvenes, incorporar a los jóvenes para que ellos también se involucren y se vuelvan a enamorar de su lengua, de la importancia que tiene para su identidad, para su vida comunitaria, ¿no? Si tienen alguna experiencia que nos puedan compartir al respecto. Well, I think one
of the main drivers Me parece que uno de los puntos clave por la cual la gente se volvió impaciente es porque experimentaron la pérdida del idioma. Y me parece que esta experiencia de la pérdida del idioma es una experiencia muy poderosa. Yo no soy consciente de esto. Yo tuve la fortuna de estar rodeado de personas que hablaban mi idioma, pero tengo muchos amigos cuyas familias, cuyas tribus experimentaron la pérdida del idioma, que es un punto crítico para su identidad. Hay personas que perdieron la motivación. Y me parece que eso ha sido un punto crítico, el perder la identidad como comunidad, porque éramos un pueblo muy fuerte, pero tuvimos la colonización. Y todo esto, nos quitaron todo esto. Podemos ver aquí nuestra existencia como el pueblo maorí, podemos ver que es una experiencia dolorosa. Y la motivación de luchar y de continuar sin el gobierno sin el apoyo del gobierno, pero ahora el gobierno se ha dado cuenta que tiene que apoyar en Nueva Zelanda y por eso se realizó este tratado acerca de la revitalización del idioma. Pero también existen los factores sociales y económicos en nuestro país. Tenemos estos aspectos que han sido críticos, pero la pasión que ya mencionaste, ¿cómo podemos hacer que la juventud se involucre? Cuando yo veo mi comunidad, veo a mis hermanos y a mis hermanas. Parece que lo perdimos un segundo, pero que están realizando actividades con la juventud que les apasiona. Por ejemplo, si les gusta la medicina, van a relacionarlo con la medicina y de esta manera pueden incluirlo. Por ejemplo, si quieren saber acerca de la comida tradicional, entonces van a incluir el idioma en estos temas acerca de cocinar, por ejemplo. Yo uso las actividades que a los jóvenes les gustan. Tenemos que poner esta información, tenemos que tratar de saber qué les interesa a los jóvenes para que puedan participar, para que se sientan más cómodos, para que se sientan seguros y para que se apasionen sobre el tema. No sé si esto les ayuda. Por supuesto, muchas gracias. Y bueno, creo que no tenemos preguntas, de modo que si Alicia me lo permite, quisiera hacer otro comentario o pregunta. Dijiste en algún momento que concebían ustedes a la lengua al maorí como una fuente de agua que se regenera, que siempre es fresca, ¿no? O sea, esta imagen, esta metáfora del agua que cae por la montaña y que vuelve a llenar los manantiales. Me parece una metáfora hermosa para el tema de las lenguas minorizadas o en riesgo, porque existe muchas veces la idea de que lo que hay que mantener es la forma antigua, lo que se hablaba antes, como hablaban antes los mayores. Y eso a los jóvenes como que los ahuyenta, se sienten inseguros de retomar la lengua porque no se identifican con ella, porque es de otra generación, ¿no? Y creo que es muy importante tener una actitud ante la lengua así, fresca, reconociendo que la lengua es vital, que la lengua se transforma, que la lengua se adapta a nuevas necesidades, a nuevos contextos, ¿no? Y que de esa manera los jóvenes puedan apropiarse de la lengua y utilizarla en los espacios que para ellos son
importantes, significativos, ¿no? Por ejemplo, en México hay grupos de música contemporánea en lengua indígena que han sido muy exitosos y han tenido un impacto fuerte en el resto de los jóvenes, ¿no? Me parece que esas son actividades clave. Y bueno, nuevamente, no sé si tengas pues experiencias, algo que comentarnos al respecto. Yes, we still have our traditional performing arts. Tenemos las artes escénicas tradicionales, las llamamos kapahapa, también de danza, y continúan las prácticas tradicionales de performance, y también tenemos música moderna. Y la música moderna, bueno, realmente la usamos, aunque tenemos música en inglés y también en maorí, y a veces cantan en inglés, pero ahora ya están cantando también en maorí. Entonces, aquí pueden ver el valor del idioma fuera de nuestros foros tradicionales. Entonces vimos que hubo un cantante que fue bastante famoso hace algunos años y que cantaba en maorí. Y bueno, ahora también es famosa en diferentes partes del mundo y ahora se concentra en el idioma que le dio estatus. Esto le ayuda a los jóvenes a que no se asusten y que se enorgullezcan de su idioma y que puedan identificarse como maorí. Si hay más músicos ahora que cantan también en maorí y en inglés. Thank you very much. Alicia, veo que tenemos preguntas, no sé si quisieras comentarlas. Sí, gracias. La primera pregunta es de John G. Mark Sánchez y pregunta, buen trabajo. ¿Cuáles son las estrategias que han utilizado para fortalecer y revitalizar las lenguas desde el contexto social actual? Y voy con la segunda también, de una vez. De Magdiel Olano. ¿Cómo las prácticas de recuperación del idioma maorí pueden ayudar a la práctica de recuperación de las lenguas originarias de México? Muchas gracias. I think the second question is easier for me to answer. Parece que es más fácil responder la segunda pregunta. Me parece que el financiar a los campeones del idioma y reconocerlos, el apoyarlos, es realmente muy importante. Mucha de su gente ya lo hace con su propia energía y ellos lo pagan ellos mismos. Así que ahora hay que verlos y hay que apoyarlos para que se junten, para que sigan teniendo la fuerza de continuar con lo que ya hacen. Los campeones de los idiomas son un punto número 1. Y también se trata de las diferentes generaciones, porque tenemos que tener una primera generación de campeones del idioma y después otra generación de campeones del idioma. El fortalecer el idioma en el contexto social. Bueno, me parece que la Comisión del Idioma Maorí está apoyando con el léxico y el desarrollo del mismo, pero la gente se siente más cómoda usando el idioma por fuera de su familia. El público va a entender mejor que la gente hable su propio idioma. Y bueno, si vemos la experiencia en México, me parece que también hablaban inglés, pero tal vez ya estarán más acostumbrados a su propio idioma y podremos ver más apoyo para el uso del idioma. Se trata de socializarlo cada vez más.
¿Seguimos teniendo algunos problemas? Sí, todavía hay personas que no usan su idioma, sí. Y sabemos que eso no se va a detener durante los siguientes 50 o 100 años, pero nos parece que hacemos que la gente se acostumbre más. Existe esta normalización acerca de escuchar el idioma y podemos escucharlo cada vez más en las calles, en un autobús, por ejemplo, y la gente se acostumbra cada vez más a escuchar el idioma. Y hay más personas que van a comenzar a aprender el idioma. Y tenemos más demanda de cursos de Maori. Y podemos ver lo que sucede con el estatus del idioma y con los niños que van a comenzar a pronunciar los nombres en Maori de manera adecuada. Y bueno, ellos van a sentirse más orgullosos de que su nombre sí es pronunciado de la manera adecuada. Tenemos una pregunta de José Antonio, que es si han logrado aumentar el número de hablantes entre los no hablantes y qué proporción de neozelandeses no maorís lo hablan. Actually, have we got those statistics? Ok, las estadísticas las tenemos. Me parece que era el 4% del total de las personas en Nueva Zelanda que hablan maorí. Es que yo realmente me concentro en la gente maorí, entonces se me olvidó todos los demás que no son maorí. Lo siento. Sí, pero es un porcentaje muy pequeño. Es un porcentaje muy pequeño, pero está creciendo. El punto es que está creciendo y que realmente ya tenemos más cursos de maorí. Hay un cambio. Pero en Nueva Zelanda tenemos gente que es multiétnica y que está interesada en el idioma, no solamente la parte europea. La Comisión del Idioma Maorí pueden ayudar, por ejemplo, al gobierno y a los diferentes departamentos con el idioma maorí. Pueden proporcionar cursos, programas de enseñanza, le pueden enseñar a los empleados en las agencias gubernamentales el idioma maorí. Sí hay una expansión en el espacio público. Thank you. Pues creo que no tenemos más preguntas. ¿Es así, Michelle? Si no tenemos más preguntas, pues bueno, creo que hemos terminado. No sé si tú tengas algún otro comentario. Creo que tenemos muchos saludos y hay mucha gente que está viendo la transmisión y mandan saludos y felicitaciones, pero no preguntas. Kia ora, muchas gracias. Ruth, thank you too for the interpreting, translating. Gracias por la traducción y la interpretación y gracias a Alicia, gracias a Mandina y gracias a toda la gente. Uso un nuevo término ahora para lo que quiero que Matawai logre. El tomar este término que yo uso ahora, el poder valorar
la gloria de las lenguas indígenas. Y realmente quisiera poder regresar para poder darles todas las estadísticas. Y realmente estoy esperando el momento en que los idiomas sean usados por la gente y que podamos ver el éxito de nuestros proyectos. Y espero que podamos revitalizar todos nuestros idiomas indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Poya Rewi. Bravo, bravo. Muchas gracias, Alicia, por esta importantísima colaboración de Nueva Zelanda al trabajo que estamos haciendo en México por la revitalización de nuestras lenguas. Gracias a todos los que nos han seguido y muy buenas tardes de mi parte. Alicia, te dejo que te despidas. Muchas gracias a todos y todas por su colaboración, participación, la audiencia también que nos siguió estos 90 minutos. Sí, para la embajada estamos muy emocionados por seguir esta colaboración valiosa. Poya Tinarawa Tukwe, thank you so much. Muchas gracias for giving up your time in the morning to be here with us. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Es realmente muy importante para nosotros. Es un tema muy importante para México. Ya hemos estado trabajando durante algunos años ahora y realmente esperamos que puedas venir a México también cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, para que puedas trabajar también con el equipo y con las comunidades en México. Y para mostrar el trabajo que Te Matawai está haciendo. Muchas gracias. Fundano, Mina Oscar García Margarito, Funda Chua Mingandana, Dabashana Shihen, Nashitsaki Yashki, Fuana Shihano Kwani. Winamishi Shiano Akate, Zashikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Selena García López, Kungeha Shutashiba Sahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shihe, Quisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Guanginya, Zatishinda Shumubitu, Zashutabishunsa, Zanamicha Kumanya, Hozatujaha Quatswaze, Te Quacha Bahashuta, she soon Tikane, to Shija and Gashutana Shihe. Te Queenie Ganiya, Ninda Nikuisinga, Itsuba Makina Shimache, Gabeka Ho, Kuchuya Singa, Kutza Kimi Nengi Neshuta, Kutza Shati Kimachere, Hamindani, Nanyo Shitabe, Shiniche, Gasinga Ninda. Changa Tishi Singa Minengini, Tunchuba Kavama, Shikucha Rashuta Shinindare. Kutsa Kingitia, Wishuta Shinindare Singa, Chinengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiba Senja, Achuba Shiha, Ashu Singa Shinyuteya Shinindare. Haska Kavani, Guchubashi Tiche, Kuhabatana New, Handanga Mandare Singa, New Kutsa Oni Ki Benyat Are Makina, Handanga Tsikuma Shae, Gahatyanda Singa, Gutishi Chania Changa, Shimimi Ye Lopez, Queeningi Yani, Gatagwishi Mare Tikia, Yehat Kuyana New. Shichina Nindaho, Ninda Washana Shihe.
Hundi llave are. Kuha nashu tihishu mi shitsi inkwishuta. Kwishushi nashu ti. Nashu chatsure shutani yachanga. Kunise. Kwishushi tuku. Kutuhu mi. Kupiko shishi. Kwishu na shishi ti. Gandai gandai. Gahakiti ya singa. Chachahi mi asana chunshi nindaho. Tishin guza asana chuminengi. Utishi ki asa tsware. Dafi nya agwisha. Tushis enyagish igish ichine. Gura shi tiaoni ti manduhu. Gahakwisha. Gahakuma. Kya manne singa fashi kuhaska behuni kugwe kichana nyo shini dibatse tushis enya chi kutswanga esinga gaha kunduhu kungu gancho mijitsere kushuho na fatsaho tushi chaho hikabe geha wishaha kusinga gura shi gusa manduhu kuha peba kuhnua kuchakun singa shi bateñani chino gagichasa no kui video kuha zama tsuano shashiñaani mano cuano número 274 140 32 80 Kuhanindahno tushikucha kushimachwa. Nashinda shibutishuma México.